Bueno chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea este día. Hoy vamos a ver la segunda parte de examen físico respiratorio parte 2, en la cual vamos a desarrollar la denominada percusión y la denominada auscultación. Les pido disculpas si en medio de la clase queda algún tipo de sonido respiratorio por mí, como se hace una tos, pero ya he grabado muchas veces la clase, así que esta va a ser la última y la definitiva, ¿está? Estoy cruzando un cuadro vía aérea superior, no es coronavirus, pero es bastante molesto, ¿bien? Para los que no recuerdan, para ubicarnos en tiempo y espacio, es importante recordar que en semiología siempre llevamos un procedimiento para hacer el examen físico. Inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿está? En la clase anterior que vimos, inspección y palpación. Ahora vamos a desarrollar un poco el tema percusión y el tema auscultación, que creo que son uno de los más importantes en el aparato respiratorio porque me generan más información a nosotros como médicos o como examinadores. Bien, vamos a hablar de la percusión. La percusión es una técnica bimanual, pero antes de esto quiero que ustedes entiendan la importancia de esta herramienta en el examen físico y que poco se está utilizando hoy en día en la actualidad, porque ha cambiado el paradigma médico. ¿A qué me refiero con esto? Hace 70, 80 años no teníamos hoy, como hoy en día, las herramientas para los diagnósticos como son los estudios complementarios por imágenes. ¿A qué me refiero? A que hoy en día tenemos ecografía, radiografía, tomografía, resonancia magnética. Antes no. Entonces el médico necesitaba realizar una interpretación de qué era lo que teníamos debajo de la pared abdominal, o sea, la pared torácica. ¿Por qué? Sí, sabía que estaban los pulmones, pero si yo les doy un ejemplo, si sospechaba que el paciente tenía fiebre, disnea y que tenía tos y empieza a percutir y sabe que los pulmones tendrían que estar llenos de aire, pero por consiguiente tiene otro sonido que es un sonido como si fuera de un órgano macizo, que es la denominada matidez, ya podría ser bien el diagnóstico de que estamos en presencia de una neumonía. Hoy en día el paciente viene con fiebre, tos, disnea, todo. Y le mando a hacer la radiografía y veo el bloque neumónico, ¿bien? Estoy dando un ejemplo muy a grosso modo. ¿Para qué? Para ver la importancia de la percusión que sí sirve, que obviamente son más sensibles los estudios por imágenes, pero que, bueno, están perdiendo importancia, pero ustedes como médicos lo tienen que saber. No se sabe, chicos, si se van a trabajar un día cuando terminen 2 años a un pueblo, o se van al sur, o se van al norte, o son médicos sin frontera y no tienen todo este tipo de herramientas, entonces saben cómo es percutir. Después de toda esta introducción, vamos a empezar a decirles cómo es la percusión. La percusión es una maniobra bimanual en la cual vamos a utilizar los dedos medios de la mano. Bien, una mano va a ser denominada la mano percutora, en la cual el dedo índice y el medio me van a percutir. ¿Y qué significa percutir? Pegar a los otros deditos, por decirlo así, hacer este movimiento en zigzag para pegar sobre la superficie, pero la superficie va a ser que la otra mano, que va a ser denominada la mano plexímetro o el dedo plexímetro. Bien, importante y nota para que ustedes lo sepan. El dedo percutor, cuando le pegue al dedo plexímetro, lo va a hacer detrás de la uña. Bien, no le va a pegar a la uña, chicos, pues si no le va a doler un montón. Bien, no se va a generar bien el sonido, sino en la falange fundamentalmente. Siempre hagan el movimiento en zigzag de la muñeca, no muevan la mano. Igual esto vamos a organizar, yo ya les dije anteriormente, para tener la clase presencialmente, con distanciamiento y toda la cuestión, para ver que les salga bien la percusión y la podamos practicar, ¿bien? Pero esto es práctica, práctica, empiecen ustedes a percutir con sus dos manos. ¿Cuál tiene que ser la mano percutoria, la mano ágil? Sea su derecha, sea su izquierda. Es indistinto, pero que sea la mano ágil con la que ustedes escriben. Y el dedo plexímetro tiene que ser la mano no ágil. ¿Está?
Acá pueden observar la imagen como el examinador está poniendo sobre la superficie el dedo plexímetro y después el dedo percutor. ¿Está? Bien. ¿Y esto para qué? Para que me genere unos sonidos obtenidos. ¿Cuáles son estos sonidos? La denominada sonoridad, bien, que la sonoridad lo vamos a definir como una intensidad alta, un tono bajo, una duración prolongada, que el mejor lugar para nosotros escucharlo es la zona infraclavicular y que fundamentalmente cuando tengamos sonoridad es porque tenemos presencia de aire. Después tenemos la matidez, que en la matidez se define porque tenemos escasa intensidad, tono alto, duración breve, bien. Después tenemos el timpanismo, que el timpanismo lo vamos a tener porque tenemos un sonido musical, un tono intermedio, una duración máxima y que el mejor lugar para verlo es el espacio de Trau, que ya lo vamos a hablar más adelante. Después la hipersonoridad, que se caracteriza porque es más fuerte, más grave, un tono más bajo, ¿sí? Y eso se da fundamentalmente en alteraciones como son el neumotórax, en el cual tenemos una hiperaireación, y después tenemos la submatidez, que es un sonido entre un intermedio entre la sonoridad y la matidez. Son lugares anatómicos en los cuales tenemos la interposición de dos órganos, uno con aire y otro macizo, y se caracteriza porque es una variación del sonido mate que tiene mayor sonoridad y tono más grave. Entonces cuando ustedes lean semiología van a leer esto, así, igual, y entonces ustedes van a decir, bien, perfecto, me quedó súper entendido saber cómo me defines un sonido. O sea, cómo uno se va a imaginar que algo tiene mayor intensidad, bajo tono, una duración más prolongada. Es medio complejo, chicos, si ustedes nunca han percutido y no saben, ¿sí? Y todo, es como que quedan así. Bien, para eso yo les traje los sonidos que quiero recalcar que me gustó cómo quedó, porque me gustó mucho trabajo, pero bueno, lo hice y pude amplificar los sonidos para que les saliera, ¿bien? Para eso les voy a poner el sonido en el lugar donde se tendría que escuchar y cómo se tendría que escuchar, ¿bien? Vamos a ubicarnos. Este es el torso desnudo del paciente junto con el abdomen, ¿bien? Primero dijimos de hablar de la sonoridad, que cuando lo leímos anteriormente que decía intensidad alta, tono bajo, duración prolongada. La sonoridad es la presencia, cuando ustedes escuchen, percutan y escuchen sonoro, es aire. ¿Por qué les pongo el lugar donde tiene que ser normal? Cuando ustedes practiquen con su hermanito, su primito, su sobrinito, su novia, su amigo con derechos, lo que quieran, bueno, tiene ahí para que ustedes empiecen a saber cómo es. Bien, el sonido, la sonoridad. ¿Y qué vendría a hacer? Vamos a buscar el espacio infraclavicular debajo de la línea hemiclavicular. Y ahí vamos a empezar a percutir, ya saben, dedo plexímetro sobre la superficie, bien, y dedo percutor. Y van a escuchar esto. Bien, chicos, eso que escucharon anteriormente es sonoridad, ¿bien? Es la presencia de aire debajo de la pared, ¿bien? Entonces, ese es el lugar anatómico en el cual ustedes lo tienen que percutir y escuchar, ¿tá? Después vamos para ubicarnos en el segundo ruido, que es el ruido mate. El ruido mate se genera por órganos macizos, ¿bien? Entonces, el mejor órgano macizo del cuerpo va a estar ubicado en el abdomen, que va a ser el hígado. Por eso les pongo estas líneas ya lo vieron en la clase de examen físico abdominal o ya lo van a ver, en la cual el abdomen se divide por dos líneas, primero, verticales, en las cuales son la línea hemiclavicular, se bajan hasta el abdomen, ¿está?
Después dos líneas horizontales, que la primera va a estar debajo del reborde costal y la segunda por la espinilla cantero superior, que me permite dividir el abdomen en 9 cuadrantes: el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el flanco derecho, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda, ¿tá? El epigastrio, la zona umbilical, y el hipogastrio, que esto vendría a ser la división anatómica del abdomen. ¿Por qué les digo esto? Para que nos ubiquemos. El hígado se va a encontrar en el hipocondrio derecho, entonces cuando ustedes percutan el hipocondrio derecho tienen que tener el sonido mate. Y el sonido mate se caracteriza porque tiene un sonido con escasa intensidad, un tono alto y una duración breve. ¿Qué cómo sería? Está, chicos, eso que escucharon anteriormente es el sonido mate, que normalmente lo vamos a encontrar en el hipocondrio derecho y va a ser por el hígado. Ahora, para que a ustedes les sirve saber lo normal, ¿por qué? Porque si yo percuto el tórax y tengo que escuchar sonoridad, pero en la base pulmonar, derecha o izquierda, de la cara posterior del tórax, tengo que tener sonoridad, pero escucho matidez y el paciente está cursando un cuadro con fiebre, disnea, tos, que puedo tener presencia, y cuando lo oculto tengo ruidos crepitantes y no estoy más que en presencia que en un bloque neumónico y tengo una neumonía, ¿sí? Entonces en los lugares en los cuales tengo aire pero tengo matidez, y si es los pulmones, está por un cuadro fiebre y demás infeccioso y tiene una infección, una gran neumonía, ¿sí? Como para que lo sepan. O al contrario, si yo tengo que percutir matidez en el hipocondrio derecho pero escucho sonoridad, puedo estar perfectamente en presencia de un neumoperitoneo. Un neumoperitoneo es la presencia de aire en la cavidad peritoneal. ¿Qué pasa? Ustedes recuerden que el tórax y el abdomen están divididos por el diafragma. Entonces, cuando tengo rotura o presencia de aire por rotura de un órgano hueco, como puede ser un tensino o demás, el aire hacia donde tiende a ir, hacia arriba, y hacia arriba no pasa al tórax porque tenemos el diafragma. Entonces, cuando yo percuto, en vez de me tapa ese aire, me va a tapar el sonido mate y me va a tener sonoridad. ¿Estamos? Bien. Ahora tenemos otro ruido muy importante, que es la denominada submatidez. Bien. La submatidez, chicos, es una variante del sonido mate, y solo se encuentra más que todo en este lugar. ¿Cuál es este lugar? Desde el quinto espacio intercostal, más o menos, cuarto, desde la desde el quinto espacio intercostal como hasta la sexta costilla, más que todo, ¿sí? La submatidez es un sonido que se da por la interposición de un órgano macizo y de aire. Bien, ¿qué pasa? Ustedes recuerden la forma anatómica del hígado. El hígado no es un cuadrado que solo se encuentra en el hipocondrio derecho. Ustedes saben que tiene varios lóbulos y tiene una forma así, como en media luna, por decirlo así. Bien, vean el pulsor. Entonces, en esta parte vendría a ser del hígado. Acá, por anteriormente tengo el pulmón y en la parte posterior tengo el hígado. Entonces, esta interposición normal del pulmón por delante y de la parte posterior del hígado me genera un sonido que es la submatidez. Bien, y la submatidez se va a escuchar así.
Bien chicos, entonces esto es lo que nosotros denominamos submatidez. Si ustedes comienzan a realizar la percusión desde la línea hemiclavicular hasta la parte inferior del abdomen, van a ver el cambio de sonoridad, aire, 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 submatidez, 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 matidez, 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 matidez. Bien, recuerden sonoridad, aire, submatidez, vamos a tener esta interrelación y matidez, órgano macizo. Pero tenemos otro sonido que podemos recalcar a la percusión, que es el timpanismo. El mejor lugar para nosotros descubrir el timpanismo es el espacio de Traub, que es este que hice acá, que recalqué. El espacio de Traub va a estar delimitado por un borde superior que va a estar dado por la matidez hepática, un borde lateral izquierdo que va a estar dado por la matidez esplénica, o sea, del vaso, y un borde inferior que va a estar dando por el reborde costal. Este es el espacio de Traub. Y usted me va a decir, ¿cómo? No sé, no me acuerdo. ¿Qué es el espacio? ¿Qué importancia recalca? Bla, bla, bla. Este es el lugar en el cual yo voy a encontrar el timpanismo, ¿bien? Pero, ¿por qué recalca importancia? No tanto en tórax, sino más que todo en abdomen. Ustedes recuerdan o saben que el vaso es un órgano en el cual no se realiza la maniobra semiológica. ¿Por qué? Porque si para poder nosotros realmente palpar el vaso, tendríamos que estar en presencia de una esplenomegalia por el lugar anatómico. La esplenomegalia, para los que se acuerdan o los que no se acuerdan, en realidad es el aumento del vaso. Cuando el vaso aumenta, el vaso normalmente la forma anatómica se encuentra en la parte posterior del abdomen. Entonces cuando él empieza a aumentar de tamaño, empieza como en forma así de media luna, está hacia fosa ilíaca derecha. Entonces así, 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 así. Por eso la maniobra uno empieza palpando desde acá. Bien, normalmente este lugar no tendría por qué ser mate, sino timpánico. Si yo percuto y tengo mate, quiere decir que estoy en presencia de una esplenomegalia. Si estoy en presencia de una esplenomegalia, no puedo hacer la maniobra para palpar el vaso, porque el vaso es un órgano que tiene una cápsula y si está aumentado de tamaño y lo rompo, porque por una maniobra semiológica puedo romper el vaso, le puedo hacer un shock hipovolémico porque es un gran reservorio de sangre. Entonces tendría que ir a cirugía este hombre. Por eso es que es importante el espacio de Traub. Bien, por ejemplo, en un accidente automovilístico de alto impacto, muchas veces tenemos una esplenomegalia por un hematoma. Entonces yo solo con percutiendo sé que está así de grave, automáticamente lo llevo a la guardia, le pido la ecografía, bla, 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 bla. Bien, entonces el mejor lugar para yo saber cuál es el timpanismo es el espacio de Traub, que ya saben cómo está delimitado. Y la importancia de que si yo estoy en este lugar anatómico y sé y escucho que no hay timpanismo, tenemos esplenomegalia, ¿está? Ay, ¿para qué? Ahí está. Bueno chicos, entonces, no, para. Acá no sé por qué no me sale, pero bueno, acá tendría que decir timpanismo, ¿bien? Entonces ya vimos cómo es percutiendo el sonido, la sonoridad, la submatidez, la matidez, cómo es el timpanismo, ¿bien? Devuelvan el video, escúchenlo cuantas veces ustedes quieran para saber cómo es un sonido sonoro, matidez, submatidez y timpanismo. Pero practíquenlo como ya les dije con el sobrinito, el novio, el amigo, el compañero de estudio, en fin, ¿está? Ahí me apareció, bien. Sigamos. La segunda procedimiento es la auscultación, que es una de las cosas más importantes en semiología, bien, respiratoria. Vamos a escuchar lo que es la auscultación normal y cuál es la auscultación patológica. La auscultación se realiza con el estetoscopio, ¿no?
Ustedes van a ver que el estetoscopio fundamentalmente tiene dos membranas. Por la membrana más grande es por la cual escuchamos los pulmones. ¿Cómo es la maniobra que ustedes le tienen que decir al paciente que respire? Tiene que respirar hondo y con la boca abierta. Así, hondo y con la boca, inspire y expire. Tienen que recalcarle que si se llega a marear, paran el examen, bien, porque mucho la gente se marea, es por el intercambio gaseoso, bla, 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 no me voy a entrar ahora en fisiología, pero bueno, eso es lo que van a hacer. Y vamos a tener auscultación de ruidos normales y ruidos patológicos. En injuria, solo necesitan saber la respiración normal, no la patológica, pero como para que ustedes empiecen a afianzar el oído, les voy a poner sonidos en realidad de lo patológico, bien, como para que lo sepan, pero ahora nos vamos a concentrar solo más que todo en lo normal. Ya en defensa les tengo una excelente clase sobre todos los ruidos patológicos, que significarían bla, 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 bla. Bueno, dentro de la respiración normal vamos a tener la respiración laringotraqueal, está el murmullo vesicular y la respiración broncovesicular. El más importante es el murmullo vesicular. El murmullo vesicular se genera por la inspiración y expiración, por la apertura de los alvéolos. Se escucha en todo el pulmón, ¿está? La respiración broncovesicular es la unión, bien, acá que se los pongo, ¿de qué? De la respiración laringotraqueal, ¿está? De la unión de esos dos sonidos y de la respiración broncovesicular, ¿está? No, perdón, ahí está. La respiración laringotraqueal está acá. La respiración broncovesicular es la unión de los sonidos de ¿qué? Del murmullo vesicular y de la respiración laringotraqueal. Vamos a comenzar con el murmullo vesicular, o sea, este es el que ustedes más tienen que saber, ¿bien? Que es la apertura de los alveolos, ¿bien? Cómo abre, cómo cierra en inspiración y expiración. Ese es el que ustedes base tienen que saber. Bien, chicos, lo que escucharon anteriormente era el murmullo vesicular. Fundamentalmente, ¿está? Cómo es la apertura y cómo se cierran los alvéolos. Este es el que se escucha en todo el abdomen y es lo que tienen que saber. Ese, la auscultación del murmullo vesicular, ¿está? Después, van a escuchar la respiración broncovesicular, que es la unión de la respiración laringotraqueal y el murmullo vesicular. Bien, esa es la respiración broncovesicular. Una vez que ustedes saben esto, que es lo normal, bien, recuerden que la respiración broncovesicular se va a auscultar en la parte infraclavicular, bien. La respiración laringotraqueal, chicos, no es nada más que ponen el estetoscopio en la parte medial del cuello, ahí, y lo escuchan. Este no lo pude grabar porque el estetoscopio se me quedó ahí, les pido disculpas, no me salió muy bien, pero es la respiración es muy superficial, bien, pero bueno, esta es la respiración broncovesicular, es la unión de estos dos, bien, pero el que sí o sí tienen que saber es el murmullo vesicular. Bueno, acá, si me auscultaran, podrían escuchar estos ruidos estos ruidos patológicos que les voy a explicar ahora. Bueno, los ruidos patológicos es que si ustedes saben esto normal, cuando escuchen y no escuchen esto normal van a decir algo está pasando. Vamos a comenzar primero con los de obstrucción, ¿bien?
Los de obstrucción vamos a tener las sibilancias. ¿Por qué? Cuando entra y sale el aire, nosotros tenemos los bronquios, ¿sí? Cuando tenemos un episodio de broncoespasmo significa que disminuye el diámetro. Cuando disminuye el diámetro puede ser por un ejemplo, una alteración alérgica, ¿sí? Una respuesta inflamatoria por una alteración alérgica que en los asmáticos. Y las sibilancias se escuchan como un silbido, bien, porque el aire tiene que pasar por un menor diámetro. ¿Tá? Aquí, después más detalladamente en defensa, para cuando tengan el oído más fino, les voy a decir que tenemos sibilancias inspiratorias y sibilancias expiratorias, bien, porque ustedes saben que los bronquios no tienen, todos los bronquios, los bronquiolos y demás, no tienen el mismo diámetro, bien, pero bueno, acá les voy a poner las sibilancias para que las escuchen. Vamos, bueno, vamos nuevamente, chicos. Vean, escuchen esto, ¿vieron? La sibilancia yo les dije que era un silbido. Ahí hay dos, sibilancias finas y sibilancias gruesas. Las primeras son sibilancias finas, quiere decir de bronquiolos más pequeños. Las otras son sibilancias gruesas, como por decir en los bronquios grandes, grandes, grandes. Y esto se hace por una disminución del diámetro. Entonces, cuando el aire pasa por ese lugar, ¿sí? Va a generar un... ¿Está? Entonces eso es lo que ustedes van a escuchar. La primera, sibilancias finas y la siguiente, las sibilancias gruesas. Bien, vamos a volverlo a escuchar para que a ustedes les quede en la cabeza. ¿Vieron? Eso, chicos, es las sibilancias, cuando tenemos una disminución del bronquio, ¿bien? O bronquiolo. Ahora, ¿por qué? Porque ustedes, si escuchan eso, saben que hay un proceso de broncoespasmo, porque lo que normalmente ustedes tendrían que escuchar sería esto. Bien, entonces, den cuenta ustedes chicos como en el murmullo vesicular entendemos inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Y cómo empezamos a tener alteraciones del ruido. El primero y más fácil de sacar es sibilancias, porque es un silbido. Ya va a variar un poco, dense en cuenta cuando es de mayor tamaño a de menor tamaño, pero siempre es un silbido, ¿está? Vamos con el siguiente, que es el roncus. El roncus lo define la literatura como si alguien estuviera roncando y es cuando tenemos la presencia de moco, ¿bien? Entonces cuando pasa el aire por el aparato respiratorio, no es que tiene una disminución del diámetro igual, sino que tiene moco. Entonces haré, como si ustedes me escuchan, tengo roncus, ¿bien? Entonces escuchen cómo sería lo normal. Y ahora escuchen cómo sería lo patológico, pero si acá lo que me está obstruyendo la vía aérea es moco.
Y eso que escucharon, chicos, es el roncus. Es como lo que me disminuye, me hace obstrucción al paso del aire, es el moco. Está diferente a lo que escuchamos anteriormente, las sibilancias, que era una disminución del diámetro, pero no había nada dentro del interior. ¿Bien? ¿Escuchan otra vez? Bien, entonces, des en cuenta cómo vamos sabiendo, si sabemos cómo es lo normal, que sería lo patológico, y tenemos la interpretación. Sibilancias y roncus, piensen obstrucción. Sibilancias por un proceso de broncoconstricción, ¿sí? Roncus por presencia de moco, como yo. Esto fue auspiciado por mí, roncus. Bueno, ahora vamos con los ruidos crepitantes, ¿bien? Los ruidos crepitantes fundamentalmente es porque tenemos en la presencia de los pulmones, tenemos como si fuera un bloque neumónico, ¿sí? O tenemos también algo que me está obstruyendo completamente a los alveolos, sea líquido o sea un proceso inflamatorio, ¿bien? Entonces escuchen cómo sería lo normal. Y vamos a escuchar cómo los patológicos, los crepitantes, te los define la literatura como ahora en otoño, pueden tomar el ejemplo de como si uno estuviera pisando eh, hojas secas, bueno, así. O si ustedes agarran el pelo y se lo pasan en el oído y hacen el movimiento, pueden sentir el ruido crepitante. Bien, chicos, entonces les voy a poner otra vez. Des en cuenta que la literatura como lo describe como si ustedes estuvieran pisando hojas secas, ¿sí? Y es porque cuando llega el aire a nivel de los alveolos tenemos presencia de líquido, entonces hace como si fuera un burbujeo, por decirlo así, ¿bien? Pero no es que van a escuchar un burbujeo, ¿bien? Pero esto es el crepitante. Vamos de nuevo. ¿Está? Entonces, estos chicos son los ruidos alterados, ¿bien? Primero tienen que saber el murmullo vesicular, que es en realidad el normal, el que tienen que saber. Los otros realmente no llegan a importancia porque no me dan ningún valor semiológico. Pues dan empiezan y escuchan estas alteraciones y ya empiezan a saber si es sibilancia, un silbido, si es roncos como alguien que ronca, esto es obstrucción, este es por un broncoespasmo, este es por presencia de mocos, si es crepitante es porque tenemos presencia de líquido en los pulmones, esto puede ser por o sea, cuando digo líquido, líquido, o ustedes saben que cuando tenemos un proceso inflamatorio, tenemos todo el aumento de la permeabilidad, bla, 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 todo esto, y tenemos líquido inflamatorio, ¿bien? Ahora vamos con un último sonido que es el roce pleural. La pleura es un espacio anatómico imaginario. Están las dos pleuras, pero no es un espacio que normalmente exista, excepto que tengamos presencia de líquido o presencia de aire, vendría a ser. Bien, cuando tenemos el roce pleural, cuando por ejemplo estamos en presencia de un derrame pleural. Y eso lo escuchamos en la parte posterior del tórax, en esta parte acá, en la parte inferior. Bien, si tenemos un derrame pleural o no. ¿Cómo se escucharía un roce pleural?
Si se dieron cuenta, imagínense ustedes como si fueran dos hojas que se están cizallando, que en la inspiración se cizallan, ¿tá? Y ese sonido se genera por la presencia de un poco de líquido dentro de las dos pleuras, ¿bien? Vamos de nuevo para que ustedes lo escuchen y lo puedan. Ahora que imagínense dos hojas que se están cizallando. Bien chicos, entonces dentro de estos son los ruidos normales y estos son los ruidos patológicos. Tenemos otros ruidos patológicos como son los estertores. Pero bueno, esto no se den tampoco mucho la cabeza, lo importante es que sepan el murmullo vesicular, que sepan la respiración laringotraqueal, donde tendrían que auscultarlo, les pido disculpas por no tener el sonido de este, y la respiración broncovesicular, que es la unión de estos dos sonidos y que se va a auscultar en la zona infraclavicular, en estos puntitos, ¿está? Después sepan que si ustedes saben lo normal, pueden saber lo patológico, hacer la diferencia, cómo es una sibilancia, cómo es un roncus, cómo es un crepitante y un roce, pero esto me permite una interpretación según el contexto del examen físico, ¿bien? Dudas, sugerencias, me escriben, no hay problema con eso. Y bueno chicos, lo que necesiten, espero que esta clase les haya servido. Escuchen las veces que tengan que escuchar. Ay, ahí está. Escuchen las veces que tengan que escuchar, repitan el video, por eso intenté repetírselos varias veces y esto es práctica, ¿está? Un poco de práctica. Yo sé que estudiar semiología es difícil por medio en línea, pero bueno, se hace todo lo posible, ¿bien? Que tengan un excelente día, cualquiera que sea este día.